Bueno, muchachas y muchachos, un saludo cordial para todos. Vamos a retomar nuestro taller de caricatura y narrativa gráfica después del receso, pues que de alguna manera me vi obligado a hacerlo la semana pasada. Vamos a seguir con el tema del estudio de la figura humana en cuanto a su canon y proporción, y además vamos a trabajar lo que es la morfología o las formas del cuerpo humano. Entonces para eso vamos a emplear hojitas tamaño carta común y corriente. Vamos a emplear un lápiz. Vamos a emplear un compás que nos va a servir para tomar algunas medidas. Eh, Esta par de escuadras, una de 30 y otra de 45 grados. El borrador, sacapuntas, bueno, toda la parafernalia que se necesita para hacer trabajos básicos de dibujo. En esta ocasión vamos a crear unos personajes estudiando la morfología. Entonces voy a hacer 4 dibujos que corresponden precisamente a ese tema. Y no vamos a utilizar la cuadrícula como la estuvimos utilizando anteriormente con el tema de los cánones, de los estudios de los cánones clásicos, el canon de Lisipo, aquí hago un recuento, el canon de Leocares y el canon de Policleto. Bueno, por aquí lo tengo, aquí está, ¿no? Entonces ya ustedes conocen a qué corresponde cada canon, cuál es la finalidad de cada uno de esos cánones, y también hicimos un estudio pues de las principales vistas, ¿no? La vista frontal, la vista de perfil y la vista de espaldas o vista posterior, utilizando todos estos dibujos, la cuadrícula. La cuadrícula me permite dominar, digamos así, la estructura y dominar la proporción. Y esas proporciones pues son las que hay que aprenderse, ¿no? O sea, cómo distribuir la figura humana a lo largo del cuerpo, de cabeza a pies. Espero pues que ustedes hayan practicado bastante, lo hayan estudiado, porque si no lo han hecho se les va a dificultar el trabajo que ustedes deben entregar, y es este que voy a realizar a continuación, estudiando la morfología. Bueno, en este caso no vamos a utilizar la cuadrícula, vamos a dibujar la figura humana directamente, aunque yo he trazado aquí en esta hoja 2 líneas verticales. Espero las alcancen a ver porque están trazadas muy sutilmente con el lápiz para poder borrar después, pero están trazadas aquí, ¿sí? Entonces voy a guiarme a través de estas líneas simplemente para poder, digamos, de una manera didáctica, compartirles el conocimiento de cómo dibujar la figura humana sin la necesidad de la cuadrícula. Por eso estoy utilizando también una hoja pues en blanco, papel bond común y corriente, como les decía, no utilizamos la hoja cuadriculada del cuaderno como hicimos anteriormente. Entonces voy a empezar aquí con una estructura lineal muy básica, empezando por el dibujo del óvalo de la cabeza. Les dibujo aquí el óvalo de la cabeza y ustedes saben que este es el patrón de medida. Lo dibujo sobre el eje vertical que yo tracé con las escuadras. Tomé una distancia de 10 centímetros más o menos, de 9 a 10 centímetros de este lado, ¿sí? Y tracé la línea, y luego del otro lado también 9 o 10 centímetros y tracé la línea vertical. Bueno, pero esta línea, si yo utilizo esta línea vertical tal y como está aquí trazada, la figura me va a salir rígida, como lo pueden observar en estos otros ejemplos, ¿no? La figura está totalmente rígida, parece un maniquí. Entonces voy a darle movimiento, voy a estudiar el movimiento del cuerpo humano a través de esta estructura básica que voy a trazar aquí. Entonces la línea que divide el cuerpo de manera simétrica, de manera longitudinal, le vamos a llamar la línea alba, vista de frente, ¿sí? Y esa línea alba tiene un movimiento más o menos como de una letra S elongada, ¿sí? Si yo dibujo una letra S, voy a tomarla
de los extremos y la voy a estirar. Entonces me va a quedar una línea más o menos así. ¿Ok? Esta sería la línea central, ¿no?, del cuerpo. Visto de frente, si fuera de espaldas, decíamos, es la línea de la columna. Bueno, entonces ya he trazado ahí esa línea que me representa el eje del cuerpo. Aquí voy a trazar otras dos líneas horizontales, una de esta manera y la otra de esta manera, a una distancia más o menos prudente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir prudente? Quiere decir que si yo mido desde la cabeza hasta este punto, más o menos debe tener 4 cabezas. Entonces para eso utilizo el compás aquí, para referenciar más o menos esa medida. No es que deba ser exacta, puede pasarse un poquito o puede faltar un poquito, pero lo ideal es que sean las 4 cabezas, que es el largo del talle, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Estos ejes que yo tracé aquí corresponden al eje de los hombros y este al eje de las caderas. Entonces, sobre este espacio voy a distribuir las zonas que el cuerpo tiene como estructuras óseas, ¿no? Entonces, una es la del pecho y otro el de las caderas, ¿no? O la pelvis, ¿sí? Entonces, caja torácica y pelvis. Y entre estas dos óvalos o círculos, como ustedes lo quieran dibujar, vamos a ubicar la zona abdominal. Entonces son las tres partes que el cuerpo tiene, ¿no? Pecho, zona abdominal y pelvis. Posteriormente voy a dibujar aquí, a partir de esta línea que alinea las caderas, voy a dibujar aquí la línea que me representa el fémur hasta la rodilla. Miren que no las estoy dibujando totalmente verticales, ¿no? Sino que les doy un movimiento. Por ejemplo, esta la inclino hacia adentro un poquito y esta hacia afuera, porque esta va a ser la pierna donde el personaje se apoya, estando de pie. Aquí vendría precisamente el pie y aquí la línea de la antepierna. Dibujamos ligeramente curveada la línea que me representa la antepierna, en este caso la antepierna izquierda sería. Entonces miren que ahí ya el cuerpo adquiere un movimiento. Alineado con este eje, vamos a dibujar aquí los hombros, partiendo de los deltoides del hombro, músculos deltoides. Calculo que el ombligo está en el centro de la zona abdominal y hasta ahí dibujo el largo del brazo, que se articula a la altura del codo. ¿Listo? Entonces, a partir de la articulación del codo, entonces dibujo la línea de los antebrazos, que va con la mano estirada hasta la mitad del muslo, hasta aquí. Y aquí hago la estructura básica de la mano. Entonces, esta sería el metacarpo, el pulgar y las falanges más o menos así, ¿no? O sea, todo está esquematizado. Entonces, ustedes ya pueden alcanzar a mirar ahí una figura que corresponde a una forma mesomorfa. Vamos a llamarle forma mesomorfa a esta figura humana. ¿Por qué se llama mesomorfa? Es una figura promedio, ¿sí?, en cuanto al tamaño de la caja torácica y el tamaño de la pelvis, ¿sí? Observen que más o menos estos círculos son del mismo tamaño. ¿Ok? No es que sea pues exactamente, ¿no?, trazarlos del mismo tamaño, sino aproximadamente, ni tomar compás y trazar los círculos, no.
Todo esto lo hacemos a mano alzada. Entonces ahí ya tenemos este esqueleto básico para dibujar un personaje con forma mesomorfa, ¿sí? Voy a escribirlo aquí, forma mesomorfa. A ver, aquí me confundí. O mesomorfo. Forma mesomorfa o mesomorfo. Listo. Ya tengo entonces este personaje que yo lo puedo concluir dibujando pues toda la estructura muscular, ¿no? A través de los cilindros, a través de, de los óvalos que me van a ayudar a esquematizar ya la forma completa de este personaje. Recuerden que siempre los dibujamos desnudos antes de vestirlos, ¿no? Entonces yo lo voy a completar aquí de forma muy esquemática. Dándole la forma aquí a toda la caja torácica, la zona abdominal aquí, las crestas ilíacas que encierran la parte del ombligo. Aquí vendría entonces el antebrazo. Quiero que observen bien entonces cómo yo trazo esto rápidamente. Cuando esto se lo domina a través de la práctica, pues es muy rápido dibujar una figura humana, sin necesidad de que tengamos modelo ni referentes, ¿no? Simplemente con el conocimiento ya que se ha adquirido pues del canon, de la proporción y un poquito pues de la anatomía básica. Entonces simplemente con esas herramientas se facilita mucho dibujar, ¿no? Se adquieren esas destrezas, se desarrolla esa capacidad. Por eso yo siempre insisto pues que hay que practicar, ¿no? Y ustedes han tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Les he dado el tiempo totalmente suficiente para que lo hagan. Bueno, es obvio que tampoco pues en un semestre se va a alcanzar a desarrollar, digamos, ese talento, ¿no? De poder dibujar magistralmente, pero en algo se avanza. En algo se avanza. Aquí le doy forma a la antepierna, aquí iría la rodilla y por último aquí el pie. Bueno, aquí este personaje pues estaría potencialmente representando cualquier tipo de personaje que se quiera crear. Un personaje futurista, un personaje fantástico, un personaje de la vida real, un personaje ficticio. Incluso hasta puedo convertirlo en una simbiosis de hombre y de bestia, ¿no? O sea, algo totalmente fantástico. Podría ser un guerrero, podría ser, bueno, cualquier personaje que yo requiera. Solo con esa estructura, con una forma mesomorfa. Acá voy a dibujar otro personaje. Entonces, para que me salgan aproximadamente iguales en tamaño, porque eso es lo que les quería decir, miren que aquí, a pesar de que yo no utilice la cuadrícula, más o menos debe medir las 8 cabezas, que es lo que estamos haciendo énfasis, ¿no? En el canon de Lisipo de 8 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Aproximadamente. No nos sale tan exacto como en la cuadrícula, pero está totalmente proporcionado como ustedes lo pueden observar a través de la pantalla. ¿Ok?
Bueno, el tamaño, para que me salga aproximadamente igual también, entonces lo voy a referenciar a través de unas pequeñas líneas que yo voy a trazar aquí, a la altura de la cabeza, que iría aquí, sería el tamaño de la cabeza. Y el largo de todo el cuerpo hasta llegar a los pies, por aquí. Este sería el largo total entonces de la segunda forma humana que voy a dibujar. Entonces parto del dibujo de la cabeza, del óvalo. Apoyándome en este eje vertical voy a dibujar la letra S elongada, que me representa más o menos la línea central alba. Si se me dificulta pues proporcionarla, puedo tomar también el punto de referencia del pubis para trasladarlo acá con las escuadras. ¿Listo? Pero bueno, eso es opcional. Ahora sí voy a trazar el eje de los hombros y el eje de las caderas. El movimiento del eje de hombros y caderas es totalmente contrario. Si los hombros se mueven en esta inclinación, las caderas se van a mover de forma contraria y viceversa, ¿no? Si las caderas se mueven así, los hombros se van a mover así. Nunca son paralelos, siempre se mueven de manera contraria. Bueno, aquí entonces voy a dibujar también la caja torácica, pero miren lo que yo hago aquí. Y es que voy a exagerar un poco el ancho de la caja torácica. Y voy a exagerar un poco el ancho de la pelvis. Entre estos óvalos, entonces dibujo la zona abdominal. Entonces ahí ya he creado una estructura para un tipo de forma de cuerpo diferente. Ahora sí hago el trazo de los ejes del muslo en este caso, hasta llegar a la rodilla, y luego la antepierna hasta llegar a los pies. Bueno, este pie tiene esta forma un poquito más hacia acá, más alargada, como una especie de triángulo más alargado, porque este está de frente, pero este está como de 3/4, ¿no? No está ni totalmente de frente ni totalmente de perfil, sino en una vista de 3/4. Ustedes ya saben a qué se refiere eso. Bueno, aquí entonces vendrían los deltoides de los hombros. Ubico aquí el ombligo en la mitad del cuerpo. Y ahí voy a hacer la estructura del brazo y lo articulo a la altura del codo. Y luego calculo la mitad del muslo, o sea, hasta ahí, y hasta aquí. Y a esa altura iría el antebrazo y la mano. Tiene que caberme aquí la mano estirada, ¿no? Bueno, estos cálculos visuales pues se los hace al ojímetro, como comúnmente se dice. Entonces ya tenemos, miren, esta estructura totalmente diferente a la de acá, a la que hicimos primero, y a esa estructura le vamos a llamar ectomorfa. Ectomorfa, no sé si es con H o sin H, no, creo que es con H. Voy a escribirlo aquí. Si estoy mal me perdonan, que soy bueno dibujando pero no escribiendo. Entonces, ectomorfa. Ectomorfa o ectomorfo. Ectomorfo. Pongámosle ectomorfo mejor. Entonces, mesomorfo, ectomorfo. Igualmente lo vamos a completar aquí con
los cilindros para el cuello, ¿sí? Aquí se exagera un poco la musculatura, ¿no? La musculatura básica. Por ejemplo, aquí los trapecios, ¿sí? Miren acá los sutiles que son, pero acá sí los voy a exagerar un poco más. Igualmente los pectorales. Aquí el pectoral iría por esta altura. Recuerden, el pecho, la ubicación del pecho en la cuadrícula va un poquito más abajo de la segunda cabeza y los pezones irían exactamente a la altura de la línea de la segunda cabeza. Entonces aquí exagero esos pectorales, los hago más grandes porque es una figura ectomorfa. Igualmente los músculos bíceps del brazo, entonces mire lo ancho con relación a esos que son más alargados, más cilíndricos, acá son más ovalados. Igualmente el antebrazo, más ancho, más estrecho hacia la muñeca, aquí iría el codo. Y de esta manera le doy forma al antebrazo. No necesito pues aprenderme totalmente los nombres, ¿no? De toda esa musculatura que va ahí, pero sí es importante saber la forma que tienen. Bueno, entonces ahí está más o menos los brazos. Y aquí esquematizo la mano. Siempre hasta la altura media del muslo. Bueno, aquí vienen crestas ilíacas. Aquí se cierran los intercostales. Bueno, es la parte posterior estos músculos son los del gran dorsal de la espalda. Aquí irían las crestas ilíacas que encierran al ombligo. Y luego hacia abajo va a ir el cilindro de los muslos. Igualmente mucho más ovalados, más anchos que este de acá. Aquí viene la rodilla. Y luego vamos a dibujar aquí los óvalos de la antepierna, bastante anchos, también musculosos. Hasta llegar al pie. Bueno, entonces miren esta figura ectomorfa totalmente diferente a la anterior. Bueno, vamos a continuar con las otras dos figuras básicas y ustedes van a ir viendo la diferencia que hay entre todas ellas. Entonces igualmente, bueno, voy a calcar aquí la altura, por ejemplo, de la cabeza para hacer el tercer personaje. Entonces aquí calco la cabeza, el óvalo de la cabeza. Bueno, no voy a calcar todo, solo la altura de la cabeza. Y luego voy a dibujar aquí nuevamente el eje vertical en forma de una S elongada. Ubico también eje de hombros, eje de caderas, ¿sí? Y aquí voy a hacer los óvalos del cuerpo, del talle, pero contrario a este. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, acá hice la pelvis, la hice muy pequeña. La pelvis la hice muy pequeña. Entonces, acá la voy a hacer pequeña, es la caja torácica, ¿sí? Pero la pelvis la voy a hacer ancha. Miren, al contrario. Y en medio voy a ubicar la zona abdominal. Es totalmente contrario a lo que yo dibujé anteriormente con el personaje ectomorfo. De aquí saco la línea del muslo, luego hasta llegar a la rodilla, luego la antepierna hasta llegar al pie. Igualmente aquí los deltoides del hombro, el ombligo lo ubico aquí y a esa altura articulo en el codo. Bueno, al principio yo sé que pues si no se está familiarizado con esto, pues hay que hacerlo despacio, ¿no? Yo lo puedo hacer un poco más rápido porque pues la práctica y los muchos personajes que he diseñado pues ya me lo permiten. Al final del video les voy a indicar algunos ejemplos de cómo quedan estos personajes, tanto en su forma como en su proporción, ya diseñados. Bueno, entonces miren esta forma, ¿no? Ya tenemos ahí tres formas. Totalmente diferente a las dos anteriores. A esta forma le vamos a llamar lo contrario de esta. Este es ectomorfo, a este le vamos a llamar endomorfo. 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 Es la forma que caracteriza a la mujer, ¿sí? Es una forma más característica femenina. Aunque hay hombres que de pronto pueden desarrollar esta forma endomorfa cuando son demasiado obesos, ¿no? Porque toda la grasa se distribuye hacia el tracto inferior del cuerpo, ¿sí? Tanto al abdomen como a la pelvis, ¿no? Y las piernas. Entonces, puede ser la forma de un hombre gordo, ¿sí? Un hombre obeso, o de una mujer. Esta es una forma más característica del hombre y si es un atleta, pues si es un luchador, si es un boxeador, etcétera, un guerrero, si es un personaje que yo quiera diseñar para una historia épica, o si es un superhéroe, entonces utilizo una forma ectomorfa, ¿listo? Y esta forma mesomorfa, pues para personajes promedio, ¿no? Personajes de cotidianos, digámoslo así. Entonces voy a completar aquí esta figura. La altura del pecho es paralela a la línea de los hombros. Entonces calculo más o menos un poquito más abajo de la segunda cabeza y ahí hago el esquema del pecho o de los pechos de la mujer. Bueno, el cuello es más delgado en la mujer, entonces lo voy a hacer más delgado. Aquí hago los trapecios y le voy a dar forma aquí un poquito más ya al cuerpo. Aquí vendría el cilindro del muslo. Bueno, toda esta etapa pues de bocetaje, esta etapa
de trazos básicos, pues es una etapa que permite ajustarlo, ¿no? Ajustar las formas, ajustar la proporción e ir poco a poco diseñando el personaje. Hay quienes hacen también este proceso pues en el computador, ¿no? Eh, Dibujando el boceto también de manera digital. Yo realmente no utilizo esos procesos digitales porque pues bueno, si un profesional lo requiere, pues el computador es una herramienta más. Pero para procesos de estudio, de aprendizaje, lo mejor es trabajar de manera análoga, ¿no? Se adquiere mucha más destreza, ¿no? Ya que si se aprende a dibujar de manera análoga, ya utilizar el computador pues me va a permitir hacer verdaderas maravillas, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también aquí la curvatura de las líneas, en el caso de una figura femenina, como habíamos dicho, porque un cuerpo masculino, al delinearlo, utiliza líneas mucho más angulosas, ¿no? Que destacan pues la musculatura y la fuerza que puede tener un cuerpo masculino con relación a un cuerpo femenino, que es mucho más sinuoso. Bueno, es una figura femenina más o menos gordita. Entonces, esa es la figura endomorfa. ¿Listo? Y por último vamos a hacer otra forma. Pues me voy a guiar aquí también de las escuadras para señalar la altura de la cabeza y el tamaño de la cabeza. Porque si hago la cabeza más pequeña que esta, la figura me va a salir más pequeña. O si la hago más grande, también voy a requerir más espacio, ¿no? Recuerden que el tamaño de la cabeza me indica el tamaño del cuerpo. Entonces, por eso procuro que todas las cabezas me salgan del mismo tamaño para que todas las figuras se ajusten a la proporción del canon de 8 cabezas. Igualmente, entonces trazamos el eje vertical de manera sinuosa, eje de hombros, eje de caderas y distribuyo los espacios para el pecho y para la pelvis. Bueno, más o menos por ahí. Entonces, aquí lo que he hecho es dibujar el pecho ovalado y alargado. Igualmente la pelvis, ¿no? Ovalada y alargada, y la zona abdominal va a tener la misma forma, alargada y ovalada. Bueno, las piernas pues no tiene mayor misterio, sigue el mismo proceso anterior. Los deltoides del hombro. Sigo aquí guiándome por la altura del obligo para hacer el largo del brazo o la proporción del brazo y la mitad del muslo para el largo del brazo. Entonces ya tenemos esta figura, miren, así alargada. Bueno, aquí lo hice muy largo más o menos por ahí sería. A esta figura le vamos a llamar una figura longilínea. Longilínea. ¿Ok? Entonces, estas serían las 4 formas del cuerpo, hasta ahí.
mesomorfo, ectomorfo, endomorfo y longilínea. ¿Qué caracteriza esas figuras que son pues bastante delgadas y que por ser tan delgadas se miran altas, ¿no? Se miran longilíneas. Un cuello pues muy delgado. Los trapecios, la musculatura también es muy alargada y delgada. Siempre la línea interna de los muslos va hacia el pubis, ¿no? Estas figuras pueden ser masculinas o femeninas, ¿no? O sea, no hay una distinción pues notable entre la forma masculina y femenina en cuanto a esta forma longilínea. A menos que se marque pues una musculatura muy fuerte, muy angulosa, como lo estoy haciendo yo aquí, que entonces me convertiría la figura en una forma masculina. Si la hago un poquito más sinuosa, pues se me convierte en una forma femenina. Bueno, ustedes recordarán muchos personajes de pronto en los dibujos animados o en los animes que tengan esta forma, ¿no? En el caso de Jack, el extraño mundo de Jack, ¿sí? Que es una figura así bastante delgada y alta. Bueno, no es que sea alta, sino que porque tiene el canon de 8 cabezas, sino que se ve alto por la forma del cuerpo, ¿no? O esta figura que se ve muy corta, muy chaparra, digámoslo así, por la forma también del cuerpo. Que pues si lo exagero bastante, pues eso se va a notar. Entonces, aquí ya tendría esas estructuras básicas de la forma del cuerpo para diseñar personajes. Entonces el proceso pues sería hacer esto, aprendérselo a través de la práctica, de acuerdo a lo que yo quiera crear de personajes. Como les decía, si son personajes de ficción, si son personajes de terror, si son personajes superhéroes, si son personajes cotidianos, entonces yo me documento en cuanto a la vestimenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es un guerrero medieval, pues necesito yo mirar cómo se vestía un guerrero medieval, ¿no? Una armadura, por ejemplo. Entonces, ahí viene esa fase de documentación que es necesaria para crear personajes. Pero lo importante ahorita es esto, aprenderse esto, aprender a diseñar estas formas del cuerpo, ¿sí? Les voy a mostrar unos ejemplos que hemos hecho con otros grupos anteriormente para que ustedes vean entonces cómo puede quedar, aunque hemos aplicado técnicas de color, por ejemplo ahí, miren aquí, ¿sí? Bueno, esto lo hacíamos cuando había la presencialidad, ¿sí? Que eran como un poquito más, había más tiempo para poderse dedicar a los estudiantes, incluso hasta de manera personalizada, indicándoles pues cómo colorear, cómo ir diseñando. Ahora pues a través de estos medios virtuales y remotos es un poco más complicado, ¿no? Pero a través de la imagen ustedes también pueden aprender mucho, ¿no? Y mirando el proceso pues de los videos. Entonces, estas son técnicas de color, bueno, acuarela, esto es acuarela. Entonces miren cómo el personaje se lo diseñó desnudo y luego se lo viste, ¿ya? Se repinta, se delinea y luego se empieza con el proceso de la acuarela.
Acá la técnica cambia, es un poquito, de pronto un poco más fácil para los que no están acostumbrados a manejar el pincel, por ejemplo. Entonces es una técnica con marcadores o plumones de colores y lápices de colores, ¿no? Entonces primero se pinta con los marcadores de manera plana y luego se hacen los detalles con los lápices de colores. Aquí ya se aplica todo el conocimiento que se tuvo previo del estudio de la cabeza humana, ¿ya? Del canon y la proporción de la cabeza humana. Y el resto pues es desarrollar la imaginación de acuerdo al personaje que yo quiera crear. ¿Ok? Acá tenemos otro, bueno, este se supone que era la guerrera y el guerrero medieval. Acá un personaje femenino futurista. Esto también es con acuarelas y este es también con marcadores y lápices de colores. ¿Sí? Aquí estamos utilizando es cartulina opalina, que es el mejor soporte para poder trabajar estas técnicas, ¿no? De color. Acá como solo estamos trabajando a lápiz, pues no es necesario, ¿no? Invertir en eso. Bueno, acá hay otros ejemplos también de la creación de personajes. Miren, este es un personaje ectomorfo, ¿sí? Y el personaje endomorfo, bueno, este no alcanzamos a colorearlo, pero aquí sí. Y acá también un estudio de las vistas, utilizando también la técnica de marcadores y lápices de colores. Lápices prisma, ¿no? De color. No es cualquier lápiz. El lápiz prisma es un poquito más grasoso, entonces permite fijar los detalles que se quieran hacer con mayor precisión. Entonces miren la posibilidad de imágenes que se pueden crear. Aquí estábamos estudiando también el canon de Lisipo con un personaje femenino, creando una guerrera. Y este es un personaje longilíneo con técnica de acuarela. Se supone que es un basquetbolista, entonces fácilmente se lo puede identificar ahí, ¿no? Acá también otro personaje cotidiano ya, común y corriente, partiendo de las vistas principales y, y luego pues trabajando con marcadores y lápiz de color. Lo negro es el marcador y lo blanco son los brillos de un lápiz blanco, ¿no? Un lápiz de color blanco. Bueno, más estudios aquí que hicimos en aquella ocasión. Bueno, no les voy a exigir a ustedes que trabajen a color. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer a color o si no en blanco y negro. Bueno, tenemos ya como 45 minutos casi de video. No alcanzaría pues yo a, a dibujar todos los personajes, pero la idea principal es esta. Entonces voy a hacer rápidamente un diseño, por ejemplo, de un personaje alien aquí, utilizando esta forma longilínea. ¿Listo? Entonces voy a repintarlo aquí con el marcador. Entonces voy a crear aquí este personaje fantástico o de ficción. Porque la figura o la forma del cuerpo me permite pensar en un personaje así, ¿no?
Bueno, en este caso el alien estaría desnudo o con un traje supremamente ajustado. Si ustedes quieren hacer personajes con más detalle, pues, como les decía, pueden documentarse, ¿no? Bueno, digamos que sencillito tenemos ese personaje ahí. Voy a borrar todo lo que es el lápiz para que me quede mucho más limpio. Si lo van a delinear, lo pueden hacer con cualquier elemento que les permita trazar línea negra. Y yo quiero es que observen el movimiento que el cuerpo tiene, ¿no? A pesar de que está frontal, ¿sí? A diferencia de los dibujos que se hacen con la cuadrícula. A ver, voy a ver si tengo aquí un lápiz 6B. Un lápiz 6B me va a permitir crear sombras. No lo tengo aquí. Bueno, voy a utilizar este sanguina para crear sombras a través de... y el difumino. Entonces voy a señalar aquí se señalan solo las partes donde se quiere crear la sombra, y con el difumino precisamente pues se hacen los volúmenes. Es una técnica muy rápida y muy estética, ¿no? Es bonita, queda bien. Entonces, por ejemplo, aquí con el difumino, este es el difumino, lápiz de papel. Esparzo todo el lápiz que aplique en las zonas de sombra, y esto me va a crear también zonas de penumbra. Bueno, ahí pueden hacer zoom en la imagen para que ustedes observen los detalles, ¿no? Entonces miren, con simples espacios en que se aplicó el lápiz, con esos simples espacios simplemente se puede modelar la figura para darle más forma. Entonces un simple dibujo tan sencillo como este, aplicando pues esta técnica para el volumen, pues nos queda fantástico.
Bueno, lo pueden hacer con un copito Johnson, por ejemplo, un copito de algodón. Lo pueden hacer con una servilleta también, enchurándola o enrollándola. Pero bueno, lo mejor es un difumino, ¿no? No son muy caros, los pueden conseguir en cualquier papelería. Si no los conocen, si no los tienen. Bueno, y este es el trabajo que les recomiendo vayan adelantando. Es decir, crear 4 personajes que tengan estas formas, ¿no? Que hemos visto el día de hoy. Forma mesomorfa, forma endomorfa, forma ectomorfa y forma longilínea. Son 4 las formas básicas. Estas formas se pueden combinar entre sí para crear personajes pues súper fantásticos, ¿no? Entonces observen cómo nos quedó nuestro alienígena con una forma longilínea. ¿Listo? Con un simple difumino, un simple lápiz de sepia o sanguina y listo, y creatividad, mi imaginación, ¿sí? Eso es lo que se quiere. Bueno, lo mismo podría hacer yo con los demás personajes, pero el video se nos hace demasiado largo y ustedes no van a dedicarse a mirar un video de 2 o 3 horas, ¿no? Entonces, les repito, van a crear ustedes un personaje mesomorfo, uno ectomorfo, uno endomorfo y uno longilíneo. Lo pueden hacer en blanco y negro, solo con el lápiz, lo pueden delinear y colorear, ¿sí? Todo depende de la nota que quieran sacar. Bueno, y es importante que ustedes desarrollen su imaginación. Entonces ya les mostré algunos ejemplos que les puede guiar para crear estos personajes. Es necesario documentarse, los personajes pueden ser cotidianos, reales, etcétera. ¿Listo? Entonces esta es la manera como podemos crear esos personajes. Les decía que se pueden combinar las formas, ¿no? Puedo combinar una forma endomorfa con una longilínea, exagerando pues el tamaño de la pelvis o del pecho, de la zona abdominal, etcétera, ¿sí? Todo depende de la imaginación y creatividad que ustedes apliquen para la creación de personajes. Entonces, por el momento, pues esto es todo lo que les puedo compartir. Vayan adelantando este trabajo porque ya para evaluar esta segunda unidad. Y nos quedaría un video más para la siguiente semana. Y con eso evaluaríamos ya la segunda unidad. Entonces, les agradezco mucho su atención y felices trazos. Que estén muy bien.